Capítulo 8. Vida 5. Parte 3. La esencia de ser un cambiador de piel, uno que vale la pena arrojar a chorros en el coño de su madre, es el odio. Jon se había despertado de su catre temprano en la mañana con una jarra de nieve congelada arrojada en su catre directamente sobre su entrepierna cuando solo vestía ropa interior. Varamir se quedó de pie mientras el adolescente chillaba de manera poco masculina y se golpeaba frenéticamente el frío en la entrepierna, antes de empujar un plato de madera, más un facsímil de un plato, solo un corte circular del tronco de un árbol, en sus manos cubierto con una pierna de conejo. Sazonado con ajo. Ahora Varamir estaba hablando con Jon, encorvado sobre su propia comida y comiendo con ferocidad. ¿Odio? Jon repitió, inquieto. Varamir gruñó una afirmación y arrancó un trozo de carne con los dientes. Odio. Odio al mundo, odio al maldito animal del que te estás apoderando, odio a cualquiera que se pase de la raya y tome lo que es tuyo. Pero, lo más importante, ódiate a ti mismo. Lamento decepcionarte, entonces, dijo Jon, con una expresión de aburrimiento, pero no me odio a mí mismo. Estoy bastante cómodo con lo que soy. ¿Has tenido sueños de lobo recientemente? Jon recordó el momento en que despertó en las mazmorras de Dragonstone, el sabor de la leche materna aún en su lengua. Recordó el momento en que inesperadamente había visto a través de los ojos del gato callejero, para rastrear a Edric y Teia. Sí. Varamir resopló. Entonces te odias a ti mismo lo suficiente. El rostro de Jon se torció en un repentino ceño fruncido. No me odio a mí mismo. Ja. Varamir se rió una vez y tomó su anca a medio comer con su mano no dominante. Inmediatamente después, se balanceó y golpeó a Jon en la cara con el círculo de madera. Jon cayó al suelo, inmediatamente agarrándose la cara de dolor, su oído zumbando por el golpe. Varamir se colocó a su lado y se puso en cuclillas, mirándolo de reojo. Puedes mentirte a ti mismo, muchacho, dijo Varamir en un tono bajo y grave, pero mientras estés en mi salón, no me mientas. ¿Comprender? Tócame de nuevo, gruñó Jon, y te destriparé. Mátame y morirás de hambre cuando quemes mis suministros. Varamir respondió bruscamente. Y atraer la ira de los dioses, pero ustedes, mierdas sureñas sin fe, ni siquiera adoran correctamente. Varamir sonrió. A menos que hayas sido tocado por un milagro anoche, tu mano sigue siendo una ruina. Jon simplemente frunció el ceño y volvió a sentarse en su asiento. Eso es lo que pensé. El salvaje volvió a sentarse y rápidamente quitó la carne del hueso de conejo que tenía en la mano. Ahora. Como estaba diciendo. Te odias a ti mismo. No te molestes en discutir, porque sé que es verdad. Cada wargo se odia a sí mismo, de alguna manera. Es prácticamente necesario. ¿Por qué? Porque un hombre no tiene motivos para meterse en la piel de otro si se siente cómodo con la suya. Varamir respondió, mientras recogía sus huesos y los arrojaba a una olla de barro hirviendo a fuego lento, donde varios vegetales, junto con otro conejo entero, se cocinaban en una base de vinagre y se convertían lentamente en un caldo de huesos. Conocía mucha gente que nunca soñó una vez hasta que la vida los jodió en carne viva. Volvió a sentarse. Ahora, muchos cambiapieles son simplemente feos. Saber que nunca conocerás el coño de una mujer a menos que te guste la violación te hará soñar, si tienes la sangre para ello. Pero no creo que eso sea un problema para ti, muchacho. Se rió burlonamente. Jon pensó en Orell, y en la forma en que el hombre miraba con añoranza a Ygritte y con odio hacia él cada vez que estaban juntos. No me importa mucho la angustia que tengas, siempre y cuando no mientas al respecto. Jon cuadró los hombros. He llegado a un acuerdo con mi pasado hace mucho tiempo. No tiene sentido sacarlo a relucir de nuevo. A la mierda eso. Varamir escupió. ¿Llegar a un acuerdo? Rompe esos términos. Lo que sea que perdonaste, retíralo. Enójate lo suficiente como para matar, otra vez. No mandarás a un maldito conejo si no odias. Jon simplemente miró a Varamir, y el salvaje se burló y se echó hacia atrás. Es por eso que tienes que conseguirlos mientras son jóvenes. Un niño odia tan fácilmente como respirar. No tienes que convencerlos. El salvaje se cruzó de brazos. Tu pasividad y debilidad de reclinatorio es exactamente lo contrario de lo que estás tratando de aprender. Es a través del odio, el odio abrasador y cegador, que proyectas tu voluntad sobre las bestias que te arrancarían los pulmones del pecho en cuanto les das una oportunidad. Al odiarte a ti mismo, debilitas los lazos entre tu propia carne y tu mente, y al odiar a los demás, impones el control a una bestia que no quiere, y la rompes en tu mano. Aprenderás a odiar, Jon Snow, o morirás aquí. La expresión de Jon se oscureció.
Sé cómo odiar. Entonces, pruébalo. Jon lo miró fijamente, con el rostro torcido en una mueca exagerada, y pensó en el odio. Quería asesinarlos, quería romperles el cuello, quería verlos morir, quería verlos arder en llamas, quería verlos en una olla con una ramita de perejil y ajo. Suspiró y se desplomó hacia atrás. El conejo agitó las orejas y movió la nariz, pero no se acercó más a él desde el otro lado de la jaula de mimbre. ¿Finalmente lo entendiste? Varamir llamó desde el otro lado del salón, apoyándose en la pared. Su expresión inmediatamente se agrió cuando miró a los ojos de Jon. Diablos, chico. Eres simple de la cabeza. Traté de odiar, pero todo lo que encontré fue hambre. Varamir arrojó un plato directamente a la cabeza de Jon, pero el adolescente se agachó y pasó por encima de él. Joder, no es de extrañar que los sureños de mierda no tengan cambiadores de piel. Él gritó. Ni siquiera puedes odiar apropiadamente. Jon apretó su mano izquierda en un puño apretado, pero no dijo nada. Habría cerrado el puño derecho, pero aún no había recuperado el movimiento de los dedos. Estaba empezando a temer que el cuervo lo hubiera lisiado, de alguna manera. ¿Cómo en los infiernos de siempre invierno puedes siquiera tener sueños de lobo? Varamir maldijo. Tu misma presencia quema como un carbón en mi axila, pero estás tan jodidamente reprimido que ni siquiera puedes deslizarte por la piel. Durante mucho tiempo he tratado de controlar mi temperamento. Espetó Jon. La gente ha muerto cuando actúo precipitadamente. Varamir parpadeó. Oh. Se acarició la barbilla lentamente, y ahora tenía un brillo curioso en los ojos. Entonces quizás no seas totalmente inútil después de todo. Dobló la esquina con un leño nuevo de tierra de pantano secada a presión y lo colocó sobre el fuego. ¿Qué puede llevar a un arrodillado como tú a asesinar? Jon apartó la mirada. No lo entenderías. No es algo a lo que la gente libre se adscriba. Yo no pedí excusas. Pedí una puta historia. Jon agachó la cabeza, mirando fijamente al asustadizo conejo en el que había estado tratando de transformarse en piel. Durante casi toda mi vida, me criaron para pensar que era un bastardo. Dijo, finalmente. Varamir frunció el ceño. ¿Y qué diablos es un bastardo? Jon frunció el ceño. Es lo que alguien es, cuando su madre no es la esposa de su padre. Levantó la vista y, como era de esperar, el rostro de Varamir estaba retorcido por la confusión. Sé que no es algo que concierna a Free Folk, pero para las familias al sur del muro, especialmente las familias nobles, es algo increíblemente vergonzoso. ¿Por qué? Los ojos de Jon volvieron a Varamir. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó de nuevo, y sus ojos pequeños y brillantes se centraron intensamente en Jon. ¿Por qué es vergonzoso tener un hijo con alguien a quien aún no le has robado? ¿Por qué les importa a tus nobles? Eso es Jon luchó. Es los nuevos dioses dicen que es vergonzoso, pero más allá de eso, se humedeció los labios antes de mirar hacia arriba. Las palabras llegaron a él. Es porque somos reclinatorios. Permanecemos en el lugar, en lugar de estar en constante movimiento. Tenemos más, y necesitamos saber quién recibe las cosas que no se pueden poner en un paquete. Extendió la mano y golpeó una abrazadera de madera. Como este salón. Ah. Los ojos de Varamir se abrieron con comprensión. Dices que solo un hijo de la esposa puede tomar el salón de su padre cuando muere. El primogénito, sí. Muchos hijos menores parten en busca de fortuna y fama, ya que no heredarán mucho cuando su padre muera. Ahora Varamir se acariciaba la barbilla con una expresión pensativa en el rostro. Pero solo si son hijos de la esposa. Si el hijo es un bastardo, sí, ahora lo veo. Si muero en mi cama y no por un asaltante imbécil que me clava un hacha en el cráneo, ¿quién me quitaría Mosil? Si el bastardo nace antes que el hijo de la esposa. O si la esposa dio a luz a un hijo que claramente no es de su esposo. Y el chorro de otro hombre me quita Mosil fingiendo ser mío. Retumbó el salvaje. Y eso es lo que eras. Jon asintió. Fuiste odiado desde el momento en que naciste. Varamir dijo. Puedes tomar el salón de tu padre de los hijos de la esposa. Así que fuiste odiado, y lo odiaste de vuelta. Jon exhaló ruidosamente. Por supuesto, Fibeskins sería el único hombre libre que entendería por qué existe la ley de herencia. Es uno de los pocos que posee algo que no se puede enrollar en una tienda de campaña. Jon se empujó hacia atrás en posición vertical. Yo estaba a cargo de un grupo de hombres, en el sur.
Me enviaron a un hombre que había enojado al hombre equivocado. Su nombre era Janos Slint, y odiaba a los bastardos. Le ordené que fortificara un castillo y se negó a obedecer. Como cualquier hombre debería, los ojos de Jon se entrecerraron. Hice que lo arrastraran afuera y lo decapitaran por insubordinación. Solo años después descubrí que él era uno de los hombres que habían asesinado a mi padre. Las cejas del salvaje se flexionaron. ¿Así que eso es lo que te lleva a odiar? Varamir preguntó. ¿Ser un bastardo? ¿Ser desobedecido? No. Jon respondió. No. Eso no es todo. Ya no. Viejos recuerdos nadaban ante él. ¿Y qué? Varamir se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. ¿A quién odias más? ¿Qué te persigue en la oscuridad de la noche? Jon cerró los ojos con fuerza, las caras parpadeando como un espectáculo de luces contra sus párpados. Fallé. Él susurró. Fallé, una y otra vez. ¿Cómo? Jon apretó la mandíbula y no dijo nada. ¿Cómo fallaste, muchacho? Con un ligero temblor, Jon estiró la mano izquierda y tiró hacia arriba del dobladillo de su camisa de lana, dejando al descubierto las cicatrices blancas desteñidas en todo el pecho y el estómago. Varamir se quedó mirando en silencio las heridas, mientras el fuego de tierra del pantano crepitaba y siseaba suavemente en el fondo. Después de un momento, Varamir extendió un dedo y lo pasó por la piel curvada y arrugada directamente sobre su corazón. La cicatriz en sí era insensible a la sensación, pero se le puso la piel de gallina a lo largo del camino que recorrió el dedo frío. ¿Recuerdas quién te dio ese, muchacho? Preguntó, en voz baja. Oli. Jon respondió. El rostro del niño era confuso en su mente, pero recordó la forma en que se había parado, con el arco en la mano mientras Ygritte yacía en sus brazos, y la forma en que había estado llorando mientras le cortaban el corazón. Su nombre era Olli. ¿Odias a Olli, chico? Hago. Solía sentirme culpable. Pero ahora Jon miró hacia arriba. Hubiera dejado que me sucediera, incluso después de lo que hizo. Pero entonces él, Varamir asintió lentamente y retiró el dedo mientras Jon se bajaba lentamente la camisa. Entonces odia, Jon Snow. Rasga esa cicatriz, sobre tu corazón. Ódialo por darte eso, y ódiate a ti mismo por no detenerlo. Recuerda lo que te hizo Olli y deja que ese odio te libere. Jon se echó hacia atrás y se estremeció. Jon tardó 15 días con Varamir antes de que se deslizara intencionalmente por primera vez. A Jon no le gustaba pensar en las cosas que sucedieron, la primera vez que había sido tan joven. Había conocido a algunos de sus mejores compañeros en ese entonces, pero más de la mitad de su familia e innumerables hombres y mujeres del hogar de su infancia habían muerto de manera ignominiosa. Muertes que no pudo evitar, porque estaba atrapado en una colonia penal congelada glorificada. Cuando Jon fue más allá del muro con el pueblo libre restante, las pesadillas de los que había fallado, tanto los vivos como los muertos, lo habían atormentado durante años. Se despertaba en la noche ahogándose con su propia lengua en lugar de la alternativa, gritando mientras los rostros en negro cuervo morían horriblemente, y el olor fantasmal de carne rancia chamuscada por el dragón permanecía en su nariz. Jon había intentado mantener a las mujeres alejadas de sus pieles por miedo a molestarlas, sin importar cuántas se ofrecieran. Y entonces llegó Val, le arrancó el escudo y se aferró a él como un burro. Cada vez que se despertaba en la noche incapaz de saber si todavía estaba hundiendo una daga en su propia familia, ella lo acercaba y lo besaba suavemente en la carne de su cuello y en la extensión de su clavícula. ¿Cómo pudo ella curarlo y no romperse bajo el peso de su propia tragedia? Jon nunca lo sabría, pero la adoraba por ello. Cuando Lian nació, en medio de una terrible ventisca, con la mitad del clan muerto de hambre y 2 años aún por terminar de ese invierno de una década, ni siquiera se inmutó cuando Jon la nombró al día siguiente, no un nombre de leche. No es un apodo para un bebé menor de 2 años que podría no vivir más allá de amamantar a su madre, sino un nombre real, como si dijera no te dejaré tener no importa lo que hagas al viejo dioses y el nuevo que lo había traído aquí. Apenas dejó sus brazos por el resto del invierno, dándole el regalo de su propio calor, y creció dulce, hermosa y cómoda de una manera que hizo doler el corazón de Jon por cuanto la amaba a ella y a su madre. Lo ayudaron a sanar. Su memoria fue lo que le permitió llegar a un acuerdo.
Y lo que Jon estaba haciendo ahora era exactamente lo contrario. Jon miró al conejo en el suelo y recordó los rostros de los muertos. Ned Stark, decapitado en las escaleras de un secto. Robb Stark, traicionado en una boda. Y Grite, asesinado por su propia duplicidad. Cuanto más recordaba, más odiaba. Pero no fue hasta que pensó en Ollie, cuyo rostro aún no se distinguía, que el mundo volvió a su lugar. Jon miró al conejo y pensó en Ollie, y cuanto más pensaba, más se le encogía el corazón y su rostro se torcía en una mueca. Recordó caminar a través de la horca y mirar a un niño con puro odio sin filtrar en sus ojos. Recordó esos ojos, y con los ojos vino el resto de su rostro, y cuando Ollie finalmente se enfocó nítida y puramente en su memoria, sus ojos se pusieron en blanco y Jon se desplomó hacia atrás. No supo dónde estaba por un momento, por encima del rápido martilleo de su corazón y el empalagoso olor a pantano en el aire que le decía que estaba en peligro, pero eventualmente volvió a masticar su hoja. Sin embargo, después de un momento, tuvo un pensamiento. ¿No había algo que tenía que hacer? Dejó caer la hoja de su boca borrosa y miró hacia arriba para ver barras de madera a su alrededor, y saltó hacia un lado. Con un movimiento de sus mejillas hinchadas, se agachó y saltó hacia adelante contra los barrotes. La madera lo detuvo, pero todo el piso se sacudió con el impacto, por lo que se reajustó y abordó la jaula una y otra vez. Cada vez que el suelo debajo se movía, el miedo en él casi amenazaba con estallarle el corazón en el pecho, pero lo obligó a bajar. En el cuarto placaje, las barras se movieron y todo su mundo cambió. Se le escapó un chillido agudo mientras caía, y una explosión de madera lo rodeó. Apareció un enorme agujero, y lo atravesó después de pasar su gordo cuerpo a través de él. Un sonido atronador. Dos pilares en movimiento que se elevaban hacia el cielo se estrellaron contra él, y un ruido atronador lo asustó tanto que necesitaba correr, necesitaba esconderse, iba a morir, no quería morir mientras estaba tan hambriento, estaba tan atemorizado. La cabeza de Jon se torció hacia un lado y su cuerpo cayó de su asiento. Boromir sonrió victoriosamente, su mano todavía moviéndose desde donde había abofeteado brutalmente al adolescente en la cara. Primera regla del cambio de piel. Dijo, una nota complácida en su voz baja y retumbante. Protege tu cuerpo. Un buen golpe puede sacarte del trance si no estás preparado, y si te hubiera cortado la garganta en lugar de golpearte, estarías atrapado en un maldito conejo hasta que te coma un halcón. NNGH. Fugó Jon murmuró, su lengua colgaba flojamente en su boca. ¿Qué? ¿Qué carajo? Black. Vamos, sácalo, dijo Boromir. Esto sucede cuando te sacan del trance sin querer, o cuando llevas demasiado tiempo usando otra piel. Tu espíritu regresó en un ángulo torcido. Siempre sucede la primera vez. Los hombres pueden quedarse atascados antes de haber aprendido el camino de regreso, y luego su cuerpo puede morir de hambre. Jon lo miró bizco, pero la lógica se mantuvo. Había estado mirando a través de los ojos del gato hasta que se estrelló contra la pared. Con un esfuerzo excesivo, se golpeó 2 veces con la mano buena. Su cuerpo se enderezó y sus ojos recuperaron su habitual claridad gris. Eso fue horrible. ¿El conejo o el regreso? Ambos. Ja. Boromir se rió. Segunda regla del cambio de piel. Eres lo que llevas. Lo que atas a tu lado te cambia tanto como tú lo cambias a él. Se inclinó hacia adelante, sonriendo. Todo lo que un conejo quiere hacer es comer, follar y huir a la primera señal de peligro. ¿Cómo está tu pico, Jon Snow? Jon frunció el ceño mientras se sonrojaba profundamente. Entonces encontraré un nuevo animal. Ya lo veremos. Boromir se puso en cuclillas, a la altura de los ojos de Jon. Los hombres que tienen algún talento que valga la pena mencionar encuentran depredadores carnívoros. Los que solo toman pieles de herbívoros se vuelven extraños. Cobardes, si no pueden contrarrestar los impulsos. Los perros son fáciles. Él continuó. Los hemos tenido a nuestro lado durante tanto tiempo que usarlos es como usar tus botas favoritas, ya moldeadas a tu medida. Bestias leales, una vez que hayas creado un lugar para ti. Los lobos son más duros. Atarlos a tu lado es como forjar un matrimonio con el que has robado, pero vale mucho más la pena si puedes saquearlo. Jon se dio cuenta, con una sensación de hundimiento en el estómago, de lo que significaba exactamente que había matado a 3 de las bestias de los 5 pieles que eran lobos. ¿Y los pájaros? Preguntó. Boromir ladeó la cabeza. Nunca me molesté, antes. Hay una atracción poderosa, volar a través de los vientos y ver con ojos de águila, pero los hombres se han perdido en los cielos, antes. Su boca se afinó en una línea. Nunca volvieron a bajar y olvidaron lo que significaba caminar sobre tierra firme.
Jon asintió lentamente y luego miró hacia la puerta. ¿Y el oso? Barami rió siniestramente. Perra feroz. Ella me mataría a mí y a todos los hijos de puta en millas si alguna vez la dejara completamente libre. No creo que alguna vez sea domesticada. Siempre guardo un pedazo de mí con ella. Sonrió, y pareció salvaje en el fuego del pantano. Es una buena práctica. Me he vuelto fuerte simplemente manteniéndola a raya. La mirada de Jon se volvió inquieta. ¿Y cuando el cuervo trató de quitártela? Lo habría hecho, si no hubiera tenido ya una mano sobre ella. Era una fuerza como nada que haya visto o sentido. Barami se volvió y escupió al fuego. He mantenido un control más estricto sobre ella desde entonces. Jon no se sintió consolado por eso. Levantó su mano destrozada, cuya destreza aún no había recuperado, y se estremeció. Jon salió de Mosil y respiró profundamente el aire de la mañana lleno de rocío. Atravesó la hierba espesa y ligeramente elástica que rodeaba el montículo oculto donde el cambiador de pieles salvaje había almacenado su reserva de tierra del pantano y rápidamente seleccionó 2 ladrillos largos y gruesos de las cámaras interiores herméticas. Cuando regresó al salón, dejó escapar un silbido agudo. Un fuerte graznido le respondió, y un pequeño cuervo negro voló desde los árboles y aterrizó en el hombro de Jon. Después de un momento de reorganización cuidadosa, Jon metió la mano buena en el interior de su capa. Resurgió con un par de nueces, y el córvido se las tragó con avidez mientras se lo acercaba a la cabeza. Jon había descubierto el pájaro después de que Varamir lo dejara hace unas semanas para obtener tributo de varios pueblos. Se había despertado una mañana después de la nevada para escuchar actividad en el techo. Cuando salió cautelosamente al exterior, con el cuchillo de caza en la mano buena, encontró al pájaro. Se había agarrado a un trozo de madera plana con un borde y, para gran diversión de Jon, estaba usando esa madera como un trineo, graznando y graznando mientras bajaba por el techo blanco. Cuando llegó al fondo, agarró el borde de la tabla con su pico, voló hasta la cima del techo y lo hizo todo de nuevo. Jon estaba igualmente asombrado al descubrir que no era un cambiador de piel. Era solo un cuervo normal, deslizándose en su techo. Trineó en su techo para divertirse. Ni siquiera sabía que los cuervos podían divertirse. Jon deslizó su piel y tomó el pájaro como suyo. Lo llamó Snow the Crow, por cómo había conocido al córvido. Si encontró algo de humor en la forma en que una vez se refirieron a él como él mismo, se lo guardó para sí mismo. Fue una extraña sensación descubrir el vínculo entre él y Snow the Crow que había forjado. El conejo, que había sido cocinado y comido rápidamente después de 2 eventos más de cambio de piel para asegurarse de que Jon supiera cómo salir de un cuerpo, había dejado poco impacto en él. Pero cuanto más se convertía en el pájaro negro para probar la estimulante sensación de volar, más podía intuir a Snow. No era una presencia en su mente, pero sabía la dirección exacta en la que estaba Snow, la mayoría de las veces. El cuervo graznó y chilló con fuerza las primeras veces que salió de él, pero con el tiempo y los refrigerios constantes proporcionados, fue casi como si estuvieran tallando un agujero para asentar la presencia de Jon. Cada vez era más fácil, y ahora Snow ni siquiera gritó después de que se fue. Mientras Snow picoteaba y acicalaba el interior de su ala, Jon retrocedió por la puerta de Mosil. La cerró detrás de él, y mientras Jon colocaba con cuidado los ladrillos del pantano sobre el fuego lento y humeante, Snow revoloteó desde su hombro hasta el borde de su cama, parloteando sin rumbo fijo sobre todo y nada. Jon volvió a su asiento con un tazón de caldo de hueso de conejo, hirviendo a fuego lento durante varios días. Tomó un largo y sabroso sorbo de la sopa y, mientras dejaba escapar un suspiro de satisfacción, miró hacia arriba y se encontró con los ojos de color blanco pálido de Snow. Jon se puso rígido. Los ojos se desvanecieron de nuevo a su negro como la tinta, pero ahora Jon podía sentirlo. La intuición de la dirección de su cuervo se había ido. En su lugar había un resentimiento profundo e informe. ¿Te importa? Jon dijo finalmente, la ira elevando su timbre una nota más alta. Estoy rompiendo mi ayuno. Nieve. Entonces los cuervos también pueden hablar. No me intimidará mi propio pájaro dentro de una casa mientras estoy comiendo caldo de conejo. Jon replicó. ¿Qué vas a hacer? ¿Intentar sacarme los ojos a picotazos? Te aplastaré en el aire con este cuenco. El pájaro se quedó en silencio, pero su posición en el poste de la cama permaneció demasiado quieta para un cuervo normal. Bueno. Jon tomó otro largo y lento sorbo de caldo.
Se destacaba en la cucharada un fuerte sabor a ajo cocido. De todas las veces que me has matado, hacerlo ahora podría ser el momento que más me irritó. Aquí, en realidad estoy aprendiendo algo, en lugar de simplemente sentirme como un gran tonto ignorante sobre su cabeza. Vivir. Vivir. Ja. Jon se burló. Eso es correcto. No recuerdas nada, ¿verdad? El adolescente se echó hacia atrás. 4 veces me has matado, y 4 veces me he despertado en Winterfell, donde tienes que redescubrir que soy una espina en tu costado. Aún no he llegado a tu escondite, Raven, pero eso es solo porque comencé a buscar. Mostró sus dientes en una expresión viciosa. No sé qué le has hecho al dios rojo para provocarlo, pero ciertamente me has provocado a mí. No tomarás a Bran por segunda vez. El Greenseer que vestía la piel de Snow se quedó completamente inmóvil. Tal vez una vez que te mate, finalmente pueda morir como un hombre normal. Jon continuó, tomando otra cucharada. Aunque no es probable. ¿Desde cuando los dioses se preocupan por quién se sienta en el trono? Si lo hubieran hecho, Aerys habría sido derribado y mi madre no habría muerto en una torre dorniense abandonada. Jon mostró los dientes como un arma, como si pudiera cortar el corazón de un hombre con su sonrisa. Pero se sentirá bien hacerlo. Y lo haré, tantas veces como sea necesario para liberarme de esta maldición, porque no permitiré que vuelvas a quitarme a mi familia. Así que sal de mi cuervo. Snow the Crow parpadeó 2 veces. Nieve. Nieve. Sal. Morir. Si estás en Sist. Jon estaba de pie, cuchillo de caza en mano. En el momento en que dio un paso adelante, el cuervo se estremeció y de repente comenzó a graznar en silencio y a deslizarse por toda la habitación en una nube de plumas. El chico suspiró y, agradecido, envainó su espada. Nieve, está bien. Se ha ido ahora. El pájaro siguió graznando en un pánico ciego. Incluso cuando Jon sacó un puñado de bayas de su capa y las esparció por el suelo, Snow the Crow continuó golpeando varios muebles, negándose a ser consolado. Jon resopló y rápidamente abrió la puerta hacia el exterior antes de acomodarse en su cama, mientras sus ojos se volvían blancos. Inmediatamente, pudo sentir que su pánico se calmaba ante el peso familiar, aunque su mente continuaba pasando de un tema a otro. Podía ver al que le dio comida y tomó sus alas recostadas sobre su espalda, y varias bayas en el suelo. Sin rechazar la comida, saltó hacia abajo y los agarró con un gran engullimiento mientras comía. La puerta estaba abierta, y se había calmado lo suficiente de peligro como para querer volar, así que con un batir de alas desapareció por la puerta en segundos. El cielo lo llamó y el vuelo era su derecho de nacimiento que emocionó a una parte de él, no a él, por lo que voló hacia el cielo, más allá de la línea de árboles. No era un cuervo, con alas grandes y poderosas para volar, girar y zambullirse. Él era el primo pequeño y pobre, y tenía que trabajar constantemente para alcanzar el azul más alto que era su vocación. El sol salió en un día sin nubes, y él se elevó más alto en el aire cálido que se elevaba, y dejó escapar una serie de graznidos autoindulgentes, porque estaba hablador y deseaba encontrar un asesinato de su clase una vez más. A lo lejos, respondieron una serie de llamadas desvanecidas, y reajustó su trayectoria de vuelo hacia abajo. El sonido pesado de una bestia debajo de él sacudió los árboles, pero le importaba poco el depredador terrestre, mientras continuaba hacia adelante. Sin previo aviso, su cabeza estaba envuelta en un vicio una vez más, y la sensación de que estaba en peligro lo inundó por completo. La presión familiar que ya estaba dentro de él se defendió y, al hacerlo, perdió el control de sus alas. Mientras caía a trompicones, la presencia de peligro tomó el control de su pico y comenzó a hablar. Nieve. Morir. Nieve. Llamó, sin querer. La pesada bestia debajo de él se detuvo. Bastardo. Una voz llamó, pero no le importó cuando la presencia dentro de él se obligó a recuperar el control, y comenzó a volar una vez más. Aterrizó pesadamente en una rama, y ahora que no estaba en peligro de muerte, luchó aún más fuerte. Jon gritó cuando la flecha atravesó su pecho, y mientras caía al suelo, las plumas de piñón se rompieron a su alrededor, sus ojos pasaron de blanco a un rojo sin pupilas, inyectado en sangre, y el mundo se disolvió en un caleidoscopio de color sin sentido. Lo primero que notó Jon, cuando algo similar a la conciencia volvió a él, fue el sabor persistente del caldo sabroso en su lengua de plomo.
Lo segundo que notó fue el peso de una manta sobre él, y que su ropa y cuero todavía estaban en su cuerpo. Lo tercero que notó es que no podía mover sus extremidades. Un gemido bajo de pánico se le escapó. Sus ojos eran como pesas, pero los abrió de todos modos, y el mundo estaba demasiado oscuro. «Estás despierto». Una voz en off a su izquierda. Jon, lenta y dolorosamente, giró la cabeza hacia un lado y vio a un Varamir borroso sentado frente a él. «Has estado fuera durante 1 día y medio», dijo, como si nada. «Has salido rápidamente de tu primer sueño mortal, especialmente para un novato. Eso es bueno. Significa que serás fuerte. Ya conoces el camino de regreso a tu propio cuerpo». He conocido a hombres con años de experiencia que no regresan de su primer sueño mortal antes de morir de hambre. Un sonido como de pasos resonó más allá de su vista, y Varamir se inclinó hacia adelante. «Supongo que ese cuervo al que le disparé era tuyo». Jon, después de un momento de probar sus músculos, inclinó la cabeza solo una fracción. «RVN. TCH». Varamir se volvió y escupió. «Debería haber sabido que no había terminado con nosotros. Lo destriparé por casi arruinar mi camino hacia el sur». Se inclinó hacia atrás. «Cuando moriste en el cuervo, tu espíritu salió libre. Es probable que no recuerdes nada de eso, pero hasta que tu espíritu se reconectó con tu cuerpo, te estabas consumiendo en lo que llamamos el sueño de la muerte. No siempre sucede, gracias a los dioses antiguos, pero a veces el espíritu de un hombre no puede encontrar el camino de regreso lo suficientemente rápido y deambula. Morir en una piel ha vuelto locos a los hombres antes debido al sueño de la muerte, si la muerte fue lo suficientemente brutal. Incluso si vuelves en ti lo suficientemente rápido y te mantienes cuerdo, tu cuerpo no se recuperará por completo durante algún tiempo». Se cruzó de brazos. «Serás funcionalmente inútil durante al menos una semana, dado tu estado actual, pero estás vivo y tu mente no se ha hecho añicos por la experiencia, parece». «Mujer». Él gritó. «Ven aquí». Un grito de sorpresa le respondió, y desde el borde de su visión apareció una figura familiar. Inga, la hermosa hija de sus antiguos anfitriones salvajes, entró en su visión, con el cabello suelto y con un atuendo menos pesado. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y sus labios estaban hinchados y amoratados. «¿La reconoces?», preguntó Varamir, sonriendo. «Apuesto que lo haces». Él echó la mano hacia atrás y la golpeó con fuerza en el trasero, y ella dejó escapar un grito ahogado. «Regresé a ese pueblo porque quería que me chuparan la polla, y me interrumpiste antes. Tienes suerte de que lo hice. Estoy seguro como la mierda que no te iba a alimentar como una madre gallina». Jon solo pudo reunir una mirada fulminante en respuesta. «Aún hay esperanza para ti, reclinatorio». Varamir llamó burlonamente. «A menos que alguien te maltrate en una piel, nunca lo pasarás peor que tu primer sueño de muerte. Ahora, date prisa y muévete. Aún tienes trabajo que hacer». Después de 2 días, Jon era lo suficientemente fuerte como para funcionar dentro del salón de Varamir. Lo suficientemente fuerte como para arrastrarse a lo largo de los muebles en un facsímil de caminar, capaz de alimentarse solo y no defecar en su propia cama. También fue capaz de taparse los oídos y ensordecer el sonido de Inga siendo violada en la otra habitación. Ella nunca se resistió realmente a él, pero cuando tu captor domina perfectamente una máquina de matar de media tonelada, el wargo no necesitaba decirle una palabra para que la amenaza de violencia flotara en el aire. Fue una de esas veces, mientras Jon se tapaba los oídos tanto como podía mientras aún comía un plato de caldo, que Varamir volvió a la vuelta de la esquina, luciendo supremamente satisfecho consigo mismo. «Ah. Nada como la garganta de una mujer para tranquilizarte», proclamó, fanfarroneando. «¿Seguro que no quieres probarla, Snow? ¿O tu maldita pasividad reclinatoria se está interponiendo de nuevo en el camino?» Jon sintió que un destello de odio apretaba su corazón junto con la ardiente urgencia de estrangular a Luildling por sus acciones, antes de educar su expresión. «Si quisiera complacerme a mí mismo, no necesito forzarme con una mujer». «Ja. Lo suficientemente bien». Varamir se rió. «Eres más bonita que una chica. Puedes hacer que una mujer se arrastre hacia ti a 4 patas, sin duda». Se sentó en su banco de madera tallada con una fuerte exhalación entrecortada. «Aún así, no me importa. Un buen lanzamiento podría ser el truco para ti. No voy a follarme a la esposa de otro hombre». Varamir hizo una doble toma. «¿Crees que ella es, ja?»
Se rió cáusticamente. Te dije. Fui a buscar para que me chuparan la polla. No lo hice para tomar una esposa. Jon saltó hacia arriba, y ahora no podía ocultar la furia que ardía en su rostro. Atacaste ese pueblo 2 veces por la misma mujer y la maltrataste, y ni siquiera tienes el coraje de decir que robaste una esposa. Ni siquiera Craster tuvo el descaro. No me compares con ese degenerado aspirante a hijo de puta cuervo. Varamir gruñó y puso una mano sobre su cuchillo envainado. Incluso Craster supo nombrarlas sus esposas después de robarlas de su propia cuna. Jon replicó, empujándose hasta quedar sentado. Porque sabes tan bien como yo que una mujer libre tiene derecho a degollar a su marido si la maltrata después del robo. Si tienes la intención de tirarla simplemente hacia atrás como un pez demasiado pequeño. Varamir se abalanzó desde el otro lado de la habitación y golpeó la espalda de Jon contra las paredes de arcilla, y apoyó el cuchillo contra la garganta del adolescente. Una palabra más de tu maldita boca arrodillada, siseó Varamir, y te cortaré la garganta. Jon permaneció en silencio, pero sus ojos ardían con una furia no disimulada. No seré encadenado a una mujer con un útero asqueroso. Siseó. Y no voy a ser sermoneado por un bebé lechero mocoso que apenas tiene la edad suficiente para tener un nombre. Miró a un lado, a la abertura de la sala central del salón. Robaré una esposa cuando pueda demostrar que puede darme el hijo que quiero, y no un momento antes. Se dio la vuelta. Así que no tendré más malditas réplicas tuyas, muchacho. Jon se burló en respuesta. Hazlo entonces. Córtame el cuello y verás morir conmigo tus sueños de la Puerta Negra y el sur. Tú no eres el único camino al sur. Respondió el cambiador de piel. El Mance está husmeando, llamándose a sí mismo el rey más allá del muro. Vendrá a mí muy pronto y me ofrecerá un lugar de orgullo en su ejército como el mayor wargo en un siglo. Mance Raider fracasará. Jon declaró, con toda la certeza de la evidencia. Hombres como Corin Alfand y Geor Mormont no flaquearán contra su ejército. Varamir entrecerró los ojos. Hablas de los cuervos con cariño, para un hombre que dice no ser uno. Los conozco bien. Mi tío es el primer guardabosques. Los ojos de Varamir se abrieron como platos y el cuchillo se apartó de su cuello. Eres un Stark. Sorprendentemente, el salvaje retrocedió lentamente. Ned Stark de Invernalia. Mi tío. Jon dijo. Él me crió como su hijo. Resistió el impulso de pasar la mano por la línea de su garganta. Conozco las historias que cuentan sobre Bael el Bardo y mi familia. Ned Stark es conocido, incluso aquí. Varamir volvió a sentarse lentamente, aunque el cuchillo no estaba envainado. Entonces, el hermano tuyo, en verdad, él es mi primo. Él admitió. Brandon Stark, su hijo. 2 Stark tienen el don, murmuró Varamir, y se acarició la barbilla pensativo. Entonces puede ser la sangre. Después de todo, ¿cuántos primos, hermanos, tienes? 5 en total. 3 niños, 2 niñas. ¿Y alguien más aparte de ti? Brandon ha mostrado el regalo. Jon abrió la boca y luego la cerró. No. No había considerado que eso fuera posible. Todo está en el odio. Varamir se inclinó hacia adelante y, a la luz del fuego, Jon pudo ver la barba de 3 días que crecía en la cabeza antes calva de Varamir, mostrando raíces marrones y un pico de viuda profundo, muy profundo. ¿Qué llevó a tu hermano a eso? Jon hizo una mueca y se mordió la lengua durante un largo rato. Es un lisiado. Dijo, finalmente. Se cayó desde el punto más alto de Invernalia y se rompió la espalda. Quería ser un caballero, un poderoso guerrero del sur montado a caballo, y ahora nunca volverá a caminar, y mucho menos a montar. Varamir se quedó en silencio, por un largo momento, antes de hablar. Sí. Eso lo haría. Dijo suavemente. Aquí arriba, lo habrían dejado morir después de una lesión como esa. Lo sé. ¿Y el resto de ellos? Preguntó. ¿Ningún gran trauma? Jon se mordió el labio. Todavía no, no los hay. Solo que mi hermana menor, Arya, es objeto de burlas por tener cara de caballo. Sonrió un poco. Ella y yo tenemos las caras largas de los Stark, pero he tenido tiempo de crecer. Los otros tienen el aspecto de Tully. ¿Y qué diablos es un Tully? Señores del sur. ¿Conoces a los Stark? ¿Sabes que hay otros 7 señores tan poderosos como ellos, en tierras de las que nunca has oído hablar? Los Tully son uno de ellos. Los ojos de Varamir brillaron a la luz del fuego. Una dama reclinatoria, entonces. Toda una mujer, tener un Greenseer por hijo. Dicen que solo un hombre entre 1000 es un cambiapieles, y solo un cambiapieles entre 1000 es un Greenseer.
Los dioses antiguos la bendijeron. Tamborileó con los dedos contra la mesa, bailando a menos de 1 pulgada del filo de su cuchillo. Considera, entonces, que todos los cachorros de Stark podrían deslizarse por la piel, y solo tú y tu hermano encontraron una razón para hacerlo. El don fluye en la sangre, y la sangre de un rey más allá del muro es verdaderamente poderosa. Sonrió. Y esta sangre de Tully debe ser igual de buena, para que 5 niños tengan el don. Toda una mujer, toda la sangre. Varamir se quedó en silencio, mirando fijamente el fuego parpadeante de tierra pantanosa. Después de un momento, su mirada se desplazó hacia arriba, y había una dureza de barrena en ellos. Mi sangre es fuerte, murmuró. Más fuerte que cualquier hombre que haya conocido. Podría haber sido los 6 pieles, si no hubieras matado a mi manada. Todavía no he conocido a un hombre que ate más de 3 bestias a su lado. Entonces, ¿por qué mi semilla está atrofiada y libre de magia? Jon lo miró a los ojos. Este era un tema intensamente personal, más de lo que Jon había esperado escuchar de Llewellyn. No puedo responder a eso. Él respondió. Incluso en su propia vida, solo Ragnald había mostrado signos de poder Warg. Ahora que sabía lo que sabía, temía que era lo que había perdido en su hijo para que se odiara a sí mismo. Lian se había mantenido libre de sueños de lobo durante toda su infancia. Me he follado a docenas de mujeres. Varamir dijo, en voz baja. Algunas quedaron embarazadas, cuando las devolví. De los que no nacieron muertos, todos eran débiles. La mitad de ellos murieron antes de cambiar un nombre de leche por uno real. Y ninguno de los sobrevivientes tiene una pizca de poder. Sus manos se apretaron en puños. Vieja, joven, fuerte, débil, fea, bonita. Ninguno de ellos me dará un hijo que tome mi poder, pero no mi cuerpo. Jon consideró que no era su momento de hablar, ahora mismo, pero el salvaje le había dado un hilo que no podía ignorar. ¿Tu cuerpo? La mirada de Varamir parpadeó hacia arriba, llena de ira, pero la redirigió al fuego. Mi poder es lo que me dio esperanza de vida, porque nací enfermizo. No tomé un nombre real hasta los 4 años, ya nadie le importaba. Solo mi propia madre me llamó Varamir. Su mano se envolvió alrededor de su cuchillo y comenzó a apuñalar pequeños agujeros en la mesa. Entonces nació mi hermano. Él era fuerte. No sería recordado solo por su nombre de leche. También podría haber sido un cambiador de piel, si hubiera vivido. Lo odiaba. Siseó. Así que tomé los perros de mi padre y le arranqué la garganta con los dientes. Varamir sonrió maliciosamente ante el recuerdo. Así fue como descubrieron quién era yo y me llevaron con ese viejo cabrón de Agón. La punta del cuchillo robado se clavó en la veta de la madera y empezó a mecerlo de un lado a otro. Pero eso es lo que quiero de mis hijos. Si una mujer me da un hijo como Bump, se lo robo. Dame un hijo fuerte, con el don en sus venas. Incluso si él es débil, si tiene el don, la robaré, y ella será como una dama arrodillada del otro lado del muro. No estos, desechos de semillas. No merecen tener lo que he hecho. Tendré una esposa que demuestre que puede darme lo que quiero, y no otro. Jon miró fijamente a Varamir desde el otro lado de la habitación, y mientras un suave sollozo procedente de la otra habitación apenas se oía en el silencio, pensó en Samuel Tarly y en el señorial padre que lo había expulsado. Es todo un lord como Randil, pensó para sí mismo. Y algún día, sé que Varamir Fiveskins morirá en la punta de mi espada. TCH. Varamir arrancó la punta de su espada de la mesa y la volvió a guardar en su funda de cuero áspero. Suficiente de eso. Estoy cansado de esta mierda. Mujer. Él gritó. Trae las jarras. Y 2 tazas. Después de un momento, Inga entró en la habitación con una jarra de madera con una tapa sellada con cera de abejas moldeada y 2 tazas de madera. Tan pronto como se acercó, Varamir le arrebató la jarra de las manos bruscamente y rompió el sello de cera con una sola mano, mientras colocaba temblorosamente las 2 copas entre los hombres. Jon la miró a los ojos y sonrió con simpatía. Sus ojos comenzaron a lagrimear, pero no dijo nada y se agachó. Un regalo, de un clan bajo mi protección. Dijo Varamir, sonriendo levemente, mientras vertía un líquido ligero y espumoso de color pajizo en las 2 tazas. Tómalo. Sea ciencia cierta que es la mejor cerveza que cualquier free folk puede tener en millas. Jon tomó la taza con gratitud y bebió. Era ligera, crujiente y sabrosa, y fluía fácilmente por la garganta. Gruñó con aprecio, y Varamir se rió entre dientes mientras vaciaba la mitad de su taza de un solo trago. Como crema. Varamir retumbó. 1 docena de jarras de ese clan cada vez que visito.
A menudo mantuve a un lobo merodeando solo por la tierra de ese clan. Ningún Flintax exaltado o Ormfod los tocará mientras sigan preparándome esta cerveza. Beber. Jon lo hizo, hasta que un pensamiento perdido lo golpeó. Tu antiguo clan. Él empezó. ¿Qué le pasó a eso? Todavía está por aquí. Baromir resopló. No. No son. Mostró los dientes en una mueca salvaje. Cuando me convertí en un hombre adulto, y tomé esa perra que monté para mí, volví a ese clan y maté a todos los hombres y mujeres que alguna vez me llamaron Lump. Entonces desarrolló un gusto por la carne masculina. Sus ojos destellaron hasta la expresión congelada de Jon. Ahora, los únicos vivos que conocen ese nombre son mi propia madre, y tú. Jon educó cuidadosamente su expresión. Por eso me contó toda su historia. Tampoco tiene la intención de dejarme vivir. Recordaré eso, Baromir Sixskins. Baromir gruñó una vez y apuró el resto de su copa en respuesta. Mejor una muerte rápida. No durarán mucho sin su madre. Bien, dámelo aquí. ¡No! Detén tu espada. Recibo órdenes de tu padre, no de ti. Padre, por favor. Lo siento, Bran. No. Jon se despertó gritando. No. Mierda. Baromir maldijo, y se irguió de un tirón. Bastardo. Mi cabeza. A Jon también le dolía la cabeza, porque habían vaciado toda la jarra de cerveza entre los dos, pero se negó a dejarse disuadir. Lo mataré. Él gritó. Mataré a ese calamar bastardo por esto. Morirá gritando. ¿Qué diablos te pasa? No era suyo. Jon rugió. No era suyo para matar. Eran nuestros. Se puso de pie sin pensar, e inmediatamente se arrepintió cuando sus piernas cedieron debajo de él y se derrumbó en el suelo, golpeando su cabeza contra los muebles. Infiernos. Cállate la mierda. Baromir gritó, intentando alcanzar la garganta de Jon mientras se agarraba la cabeza y los ojos al mismo tiempo. Oh, demasiado jodidamente fuerte. Jon apretó los dientes y se subió a la cama con los brazos. Su mente estaba zumbando. Baromir, ¿es posible entrar en otra piel, mientras ya estás usando una? ¿Para saltar de un cuerpo a otro? ¿Qué? ¿Por qué en el nombre de los niños tú? ¿Es posible? Sí, pero... Los ojos de Jon se pusieron blancos, colapsando hacia atrás sobre la cama. Tenía hambre, y tenía frío. El mundo estaba borroso a su vista y sus piernas estaban débiles debajo de él. Por una parte de él que no conocía, pero que sentía tan parte de él como su pata, sabía que sus ojos se habían abierto demasiado pronto y necesitaba alimentarse con frecuencia. Necesitaba encontrar a su madre. Los grandes se habían ido y el bosque estaba en silencio, pero él había caído por una pequeña pendiente fangosa al río. Se retorció hasta que sus piernas estuvieron debajo de él otra vez, y se empujó a sí mismo para ponerse de pie tambaleante. Cada paso que daba tenía el potencial de hacerlo caer, pero esa parte familiar de sí mismo le dio equilibrio y una fuerza que era externa a él, y se tambaleó hacia arriba por la pendiente. El lodo cedió debajo de él y se deslizó con el hocico primero en el lodo. Ahora le dolía la nariz, pero se obligó a ponerse de pie y, con pasos aún más considerados que antes, se abrió camino hasta el suelo. Un mal olor lo recibió, y una parte de él quería evitar el olor porque instintivamente conocía el hedor a podredumbre, pero su otra mitad siguió adelante hacia el olor. Fue solo después de que su nariz chocó contra el suave pelaje del vientre que se dio cuenta de lo que era, e inmediatamente comenzó a buscar un pezón. El resto de su manada se había ido, no pienses en eso, susurró su otra mitad, y lo que debería haber sido una lucha contra otros cuerpos cálidos terminó casi al instante. Empezó a mamar, y su hambre comenzó a disminuir. Su otra mitad lo abandonó, y el mundo se volvió más frío y confuso. Tenía pensamientos más allá de los suyos cuando su otra mitad estaba allí, pero ahora estaba solo y tenía frío y hambre y su madre no se despertaba. Se apartó del pezón y empezó a temblar. Donde sus hermanos y hermanas habrían maullado y aullido, permaneció en silencio. No quería estar solo, pero estaba solo y tenía miedo. La leche eventualmente se fue sin importar cuán fuerte chupó, y una pequeña parte sobrante de mi otra mitad dijo que tal vez eso no debería suceder. Pero su hambre ya no fue satisfecha, y su madre no reaccionó ni siquiera cuando lo mordió con sus encías duras.
Apartó la cabeza y se movió como un pato, empujando su cuerpo más adentro del cuerpo inmóvil de su madre para reclamar calor. Tenía demasiado frío, y el hedor solo se hizo más fuerte a medida que el sol se movía en el cielo, pero lo hizo de todos modos y cerró los ojos, esperando que su otra mitad regresara. El sol se movió más a través del cielo y todavía su otra mitad no volvió. Tenía hambre de nuevo. Se acurrucó en una bola más apretada e intentó no temblar. Un largo aullido perforó los sonidos del bosque a su alrededor. Estuvo cerca, muy cerca. Abrió sus ojos rojos una vez más para observar el mundo fuera del cuerpo de su madre. Desde lo alto de la cresta, apareció un lobo. Era una hembra, y su vientre estaba hinchado y colgaba bajo de la forma en que lo hacía alguien que acababa de parir. Su lenguaje corporal no expresó nada, pero sus ojos se fijaron en él casi de inmediato y trotaron hacia su débil campo de visión. Sintió un par de dientes clavarse en su cuello, y se retorció en respuesta, pero en lugar de atravesar la piel, la loba lo volvió a colocar en el suelo con los pies por delante y luego lo agarró por la piel holgada de la espalda. De su cuello. Fue llevado de esa manera por una distancia, no sabía cuánto, porque sus ojos débiles se habían cansado a la mitad y los había cerrado, pero un suave gruñido de la loba lo alertó de que algo estaba sucediendo. Abrió los ojos y se estabilizó mientras lo colocaban en el suelo, y sus oídos captaron los gemidos y aullidos de otros cachorros a pocos metros de distancia. La madre loba lo había llevado a su guarida. Cuando ella se acostó de lado, y él comenzó a tocar su pezón sin protestar, su otra mitad regresó en un estallido de revelación. «Tu nombre es Fantasma», susurró su otra mitad. «Y te amo». La otra mitad de Ghost se desvaneció.